noches y bienvenidos a la Alameda, que como ven en esta ocasión tiene un formato especial, no por otro motivo que por intentar contar con un mayor número de invitados que en otras ocasiones. Bienvenidos, como les digo, a la Alameda, en el que vamos a intentar analizar, debatir y charlar en una tertulia con políticos, cargos públicos y periodistas sobre lo transcurrido en los últimos días, que ha sido muy intenso desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues anunció esos 5 días de reflexión, tras lo cual pues ha habido todo un tsunami de decisiones, de declaraciones, de intenciones. Y de todo eso vamos a intentar hablar en la Alameda, ya saben, ese programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur, en el que intentamos sobre todo analizar las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y en esta ocasión han pasado muchas cosas. Le voy a empezar a presentar a nuestros invitados de esta noche. Empezamos de izquierda a derecha en su pantalla. Ana Barreales, periodista de Sur, redactora jefa y del equipo titular de la Alameda. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bien, Yolanda Gómez, concejal del Ayuntamiento del Grupo Municipal Vox y viceportavoz también. Es la primera vez que viene aquí a la Alameda, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pues bienvenida también. Gracias. El siguiente, Ignacio López, diputado en el Congreso por Málaga por el Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias también por permitirme estar aquí hoy. Sí, encantado. Sí. Yo diría que casi también es fijo en la línea, toda la temporada, por lo menos, en esta ocasión más de una vez, ¿no? Sí, es verdad. Alguna vez vengo, siempre, todos los años. Porque tiene muchas cosas que contar. Bueno, pues si me invitáis, yo vengo siempre. Pues muchas gracias también por aceptar la invitación. Lucía Lleves, senadora del Partido Popular, también debuta en la Alameda. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir esta noche. Bien, le sigue del grupo del Congreso por Sumar, Toni Valero. Siempre tendo a decir Toni Morilla, pero no. Ya, bueno, eso es un clásico. Un clásico, ¿no? Os confunden siempre. Toni Valero, que además es miembro del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados y también coordinador de Izquierda Unida en Andalucía. Y para cerrar esta alineación de esta noche, el titular Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Bien, pues con ello vamos a intentar, desde el punto de vista de aquí, siempre con un pie puesto en Málaga y su provincia y en Andalucía, vamos a intentar hablar y debatir sobre lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas. Y os voy a pedir, como sois muchos y además, aunque parezca que hay mucho tiempo, realmente es poco, pues les voy a pedir que sea rápido, conciso y que podamos sobre todo intercambiar muchas opiniones. Aquí no hay turno, esto no es un debate electoral, sino una tertulia, iba a decir de amigos, o por lo menos de bienavenidos, ¿no? Así que, Ana, creo que un primer titular empezando por esos 5 días, esa sorpresa que dio no solo a todos los ciudadanos, sino incluso dentro de su propio partido, esa sorpresa que dio el presidente Pedro Sánchez de anunciar que se iba para reflexionar, dio a entender casi hasta el último segundo que podía tomar la decisión de dejar el cargo de presidente, y al final, lo que se ha convertido en toda una nueva, no quiero decir estrategia, que se puede malinterpretar, pero sí como una nueva forma o un nuevo revulsivo para el propio Partido Socialista, para el propio gobierno. Yo creo que no es incompatible estar tocado con tener una estrategia. Yo creo que realmente, y lo hablamos la semana pasada, estaba tocado. Creo que tiene una estrategia, me parece que tiene claro cuál es uno de los problemas que tenemos, que es estar en un fango, que creo que es fácil saber el qué, es difícil saber cómo salir de ahí, ¿no? O sea, cuál es la estrategia para salir de ese fango en el que participan no solo políticos, sino, y creo que hablaba de esto la semana pasada, participan también medios y participan ciudadanos, que casi me parece lo más preocupante porque se les ha inoculado también ese virus de la confrontación y de la crispación. Luego hablaremos de cómo. Sí, luego Yolanda Gómez, por favor. Bueno, nosotros hemos asistido a un teatro victimista por parte del señor Pedro Sánchez y ya sabíamos que lo peor estaba por llegar, que efectivamente no iba a dimitir, sino que lo que quería conseguir era desviar la atención de los casos de corrupción política que le rodean a él, a su persona, a su partido político, a su círculo más cercano, en un intento de atentar contra los contrapesos al Poder Ejecutivo, como pueden ser la prensa libre, como pueden ser los tribunales independientes.
Entendemos que es un ataque a la separación de poderes, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez ya ha colonizado gran parte de las instituciones, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Renfe, el CIS, la Fiscalía, es decir, un innumerable, una cantidad de entes, y que no nos sorprende para nada que ahora lo que quiera controlar sea la opinión pública, quiera controlar la oposición y quiera controlar los tribunales independientes con el ataque que eso supone a la división de poder. Pues gracias, Yolanda. Ignacio López. Bueno, yo creo que todos hemos podido vivir una situación atípica. Es verdad que ha sido atípica, el propio presidente la ha calificado así, ¿no? Y yo creo que lanza esa carta donde expresa un sentimiento, donde mezcla lo personal y lo político, ¿no? Y lanza una pregunta abierta que se hace a sí mismo, pero que nos la hace a todos. Y es dónde está el límite. Es decir, ¿es soportable una política basada en la destrucción personal del adversario y no en un debate legítimo de ideas y de proyectos políticos? Es decir, ¿podemos seguir avanzando en convivencia democrática con una actividad política y mediática donde todo está basado en la destrucción, en el insulto? ¿Es posible hacer política así? ¿Merece así la pena? Y esa es la pregunta que se ha hecho él y que nos hacemos todos y que nos tenemos que hacer todos. Así que bienvenido sea esa pregunta que nos hacemos, porque así podemos, fíjate, discutirlo hoy. Claro, pero resulta, y vamos a seguir con el turno, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que frenar esa forma de hacer política basada en el insulto, pero sin embargo creo que es un problema generalizado, ¿no? No solo un problema del que está enfrente, ¿no? Sino que un problema generalizado de todo el ámbito político, ¿no? Bueno, mira, si quieres, mira, lo que ha dicho Feijóo del presidente en 1 año y medio, ¿eh? Sí. Déspota, gólatra, caudillista, adanista, felón, débil, sectario, irresponsable, autoritario, frívolo, populista, corrupto y inmoral. La ha llamado Isabel Díaz Ayuso hijo de puta, y luego se hacen camisetas que ponen me gusta la fruta, normalizando el insulto. Le han llamado dictador, le han llamado golpista. Yo creo que los insultos que se han destinado en los últimos años a Pedro Sánchez, cuantitativamente y cualitativamente no lo habíamos visto nunca. Se han sobrepasado en estos años todos los límites que ya eran altos antes, pero que ahora que se han sobrepasado de una forma extrema. Yo nunca había vivido un clima tan irrespirable como el que podemos vivir cada día en redes, en la calle, en los distintos medios. Y yo creo que es que ha sido el Partido Popular, desde que perdió el poder, perdió los papeles. Y desde ese punto de vista se han saltado todos los límites de lo que es admisible. Y yo creo que sí, que se han cruzado ahora ciertos límites que no se habían cruzado antes. Ahora vamos a seguir hablando porque yo creo que va a haber discrepancia. Seguimos con la representante, con la senadora del Partido Popular. Bueno, yo creo que no han sido 5 días de reflexión. Yo creo que ha sido una campaña de marketing perfectamente calculada. Yo, que vengo del área sanitaria, yo soy neuropsicóloga, yo entiendo perfectamente los procesos personales y los procesos psicológicos a los que se puede enfrentar una persona con cierto nivel de depresión, como la que puede tener el presidente del Gobierno, pero el hecho de poner ese estado emocional, ¿no?, como justificación, y a su familia por delante, y terminar apuntando directamente después de esos días de reflexión a determinados medios e instituciones, me parece que no es coherente. Y les comento por qué pienso que es una estrategia de marketing perfectamente calculada. Estaba perfectamente calculado los tiempos. Hasta el minuto 6 de su discurso en Moncloa no termina de decir cuál es definitivamente su decisión. Las entrevistas que tiene en la televisión nacional, en la televisión española, incluso el CIS, los memes, los cánticos, hasta las 12.500 personas, que es cierto que desde el PSOE y el propio Pedro Sánchez ha dicho que ha sido una cantidad de gente importante. Quiero recordar que en el Pompidou, hace unos meses, el PP de Málaga, contra la amnistía, aunó a más de 50.000 personas, más de 20.000 en la Plaza de la Constitución. No creo que sea un número relevante como que para que el presidente del Gobierno diga que ese apoyo de la ciudadanía ha sido el que le ha hecho cambiar de opinión. Yo creo que todo esto ha sido una cortina de humo, ese era el objetivo, una cortina de humo para
para que no quede, para hacer un poco más difícil el que la gente pueda poner atención a toda la situación que le está rodeando, que hace muy difícil que esté gobernando, como puede ser, por supuesto, el caso de su mujer y el caso Koldo. En definitiva, y lo que nos tiene que preocupar a los ciudadanos es la imagen que se ha dado en el exterior y dentro de España y del presidente del Gobierno. Hemos visto rotativos a nivel internacional que han hablado del rey del drama, de la telenovela política durante 5 días, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sus socios de Gobierno, desde Sumar hasta Esquerra Republicana ha dicho que es una comedia, Junts ha dicho lo mismo. Quiero decir, al final los que salimos perdiendo es España y la imagen de España en el exterior, que tiene que ser fuerte y potente. Tony Valero. Bueno, es difícil ponerse de acuerdo, pero yo creo que hay cosas que quizá a lo mejor podemos enganchar las mismas perchas, ¿no? Una de las cosas en la que yo parto, hemos vivido una situación, en mi juicio, que ha sido grave. Yo creo que ha sido grave. Y probablemente no nos pongamos de acuerdo en si personificamos lo que ha ocurrido, es decir, si esto responde a una estrategia más o menos deliberada, si Pedro Sánchez lo tenía planificado, si detrás hay una estrategia de marketing como planteabas. Probablemente ahí encontremos divergencias. Por eso yo voy a ir a otra cosa que aleja la figura de Sánchez de mi análisis. Yo creo que esta situación grave responde a un problema estructural que tenemos en nuestra democracia, que no es ajeno a lo que está pasando en otros países también de nuestro entorno europeo. Y es que se están dando situaciones de cierta desestabilización política, como no se habían visto hasta ahora, que tienen distintas expresiones. Tienen expresiones en el ámbito de la comunicación, de las redes sociales, de, a mi juicio, pseudomedios de comunicación, en donde no solamente se llena de bulos determinadas situaciones, sino también se deshumaniza mucho al adversario. Creo que eso es grave, hay que intentar evitarlo. Creo que también ha entrado a jugar en esta estrategia de desestabilización, algunos jueces han entrado a hacer política. No es solo aquí, es que hemos visto cómo en Portugal se han adelantado unas elecciones y la ha perdido el primer ministro por un caso que al final no era. O sea, que digo, esto no es una situación solo española, ¿no? Y como digo, unos medios de comunicación, una justicia que ha entrado a hacer política, algunos jueces, y una derecha y una ultraderecha que, a mi manera de ver, está echando más leña al fuego e intoxicando excesivamente el debate político. No parte de cero. Si hacemos un poco de memoria, en la anterior legislatura el Gobierno se constituyó con Tomás Guiarte, un diputado en aquel momento por Teruel existe, escondido 4 días en un hotel, custodiado por la policía, ¿os acordáis? Porque había riesgo de que no pudiese llegar a la investidura. Pero es que cuando hemos vivido esta investidura, este verano pasado, lo que allí se escuchó era de traidor y felón para arriba. Por lo tanto, yo creo que independientemente de cómo podamos analizar el papel de Pedro Sánchez, hay un problema estructural y yo confío en que lo que dijo el otro día el presidente, de que había un punto y aparte, se llene de contenido y no haya una frustración por parte de aquellos que estamos preocupados y preocupadas por la situación. Yo, estando absolutamente de acuerdo, aporto datos un poco en el contexto. Cuando se constituyó el Gobierno de la Junta de Andalucía se convocó una manifestación en contra de la constitución legítima de un gobierno. Es decir, que lo que yo pretendo aportar pero fuera del Parlamento. Sí, sí. No, pero está bien, no se está fuera. Los ciudadanos tomaron una decisión democrática, pero es que dentro del Parlamento nadie le dijo que era un traidor. También. Lo que me refiero es que yo por lo menos intento centrar el debate en el que hay una crisis. Yo creo que política, mediática, es verdad, ¿no? Y que yo creo que es necesaria una regeneración, pero creo que una regeneración transversal, ¿no? Pero bueno, Javier. Bueno, yo dije la semana pasada que esto formaba parte de un numerito de Pedro Sánchez, me reafirmo después de lo que ha pasado. Pedro Sánchez, una de las características de su forma de gobernar es la mentira. Ha dicho mentiras bastante, y eso no es un bulo, ¿eh? Dijo que no iba a pactar con Bildu, pactó con Bildu, dijo que no iba a haber indulto, hubo indulto, dijo que no iba a haber amnistía y la ley está a punto de aprobarse. O sea, la mentira forma parte de la forma de gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, a mí me llama la atención que ahora se ha preocupado cuando le han abierto diligencias a su mujer. Todavía no hemos escuchado si es verdad que la mujer firmó esa recomendación y si le parece bien. Hoy tenemos aquí al diputado del Partido Socialista. Me gustaría saber si a él le parece normal que Begoña Gómez firme una carta de recomendación para una empresa de un concurso público. ¿Le parece bien o le parece mal? A mí realmente, yo no digo si es delito o no, eso será el juez el que tendrá que determinarlo, pero
políticamente por estética, hombre, no parece muy bonito que la esposa del presidente de gobierno recomiende a una empresa con la que después tiene vínculos financieros para sus cátedras y sus cosas. Oiga, eso no parece muy ético. Y no es ningún drama, y Tony, no creo yo que un juez que haya abierto diligencia por hacer eso es que haya una conspiración de los jueces contra el Partido Socialista y contra la izquierda. No sería la primera. Bueno, es su trabajo. Tendrá que dilucidarse. Hay un sistema de recursos. Aquí no tiene que venir aquí Pedro Sánchez a salvarnos del mundo. Aquí, si hay alguien que considera que se la ha injuriado, se va al juzgado. No hace falta un control administrativo de los medios. ¿Eso qué es? ¿Una censura previa? ¿Es que no hay recursos ahora mismo para, si tú consideras que te han injuriado, se ha dañado tu imagen? Desde el año 82 está la ley contra cuando se considera que se ha vulnerado el honor, la intimidad personal. ¿Tú qué vas a venir ahora a salvarnos porque le han abierto diligencia a tu mujer? Un poco de respeto a todos los españoles. Bueno, yo creo que el respeto... Ya podéis hablar ahí y entre El vosotros. respeto existe. Yo creo que cuando Javier pregunta, cuando lo hace Sánchez y plantea estas cuestiones, Sánchez, ¿no? Que no ha planteado ninguna medida en concreto ni de ningún control. Ahora ha planteado una cuestión de dónde está el límite, ¿no? Fíjate que el propio González Pons, hace varios años en el Parlamento Europeo, fue el que lo planteó. González Pons, del PP, el que planteó el control de los medios para un poco, oye, cómo protegemos a la ciudadanía de las mentiras. Que creo que es una preocupación, porque el derecho a la información, sobre todo, es para proteger a los ciudadanos a tener una información veraz. Entonces, esa información veraz hay que protegerla. Es verdad que es muy complicado, sin duda alguna es un debate que existe en toda Europa, porque yo no creo que se trate de un punto en concreto con lo que estabas comentando tú de lo de Begoña. Es que todavía no sabemos lo que dice, pero lo de la mujer es la gota que colma el vaso. Pero qué casualidad que la gota se colma cuando le abren diligencia a la mujer, por favor. La acumulación de medias verdades, de insinuaciones tendenciosas, de hipérboles capciosas, de faltas de respeto, de insultos, de mentiras, y toda esta historia digamos, este cúmulo es lo que hace que sea irrespirable. El cúmulo no es una cosa en concreto, insisto, es una media verdad, es una insinuación, es una sospecha, es una hipérbole, es una mentira directamente. Es que ayer el alcalde de Madrid directamente le dijo a los concejales y a todo el mundo que el presidente se había ido a Doñana. O sea, el alcalde de Madrid, que era directamente mentira, que lo habría leído en algún diario digital y lo hizo como válido. Y esa práctica es habitual. Entonces, ese cúmulo, lo que Pedro Sánchez en un momento dado dice, bueno, yo soy capaz de soportar esto, pero igual mi familia no tiene por qué soportarlo. Entonces es cuando salta. Entonces, aquí la cuestión es, ¿ponemos límites o no ponemos límites? El primero que lanza esa es la única cuestión aquí, Nacho, que tenemos que discutir. El primero que lanza bulos es el señor Sánchez. Este ambiente es irrespirable. El primero que lanza bulos es el señor Sánchez. Y además de una manera continua, porque en un mismo debate o en una misma entrevista no puede decir que esto de los bulos es tremendo, que el fango, etcétera, etcétera, y directamente decir que el señor Feijóo lo que ha dicho es que la mujer de Pedro Sánchez se quede en su casa. Es que tuvo que desmentirlo el señor Feijóo en un tuit. Entonces, lo que hay que ser es un poquito coherentes, porque al final quienes nos están escuchando son las personas que están en su casa. Y las personas que están en su casa están viendo el comportamiento, lo que está diciendo y lo que está haciendo el señor Sánchez y el resto de los políticos. Cuidado, que aquí nos tenemos que meter todos, pero hay que ser coherente. Uno no puede estar pidiendo el embudo ancho para uno y el estrecho continuamente para el que está enfrente. Y como eso, las críticas que ha lanzado en sede parlamentaria contra la señora de Feijóo, que eran mentira. El fin de España, la ruptura del sistema democrático, la quiebra del Estado ¿cómo puede él decir? Pero ¿cómo puede él decir? Mire, es que es tan permanente la hipérbole de hacer, que es, digamos, el punto máximo, es cuando se plantea una disyuntiva electoral que la plantea el Partido Popular, que es España o Sánchez. Es decir, dibujar al adversario, al enemigo del pueblo.
Eso es el peor de los populismos. Sí, Nacho, ahora es democracia. La democracia soy yo. No, Sánchez no, ¿qué va? Jamás se ha presentado como el adalid de la democracia. Por favor, eso lo ha dicho, es la comparecencia. No es verdad. Nacho, discúlpame, que va a seguir para defender a España para defender a la democracia, pero también ha dicho que es labor de todos. Es labor de todos defender este país y defender la convivencia democrática. Que hay recursos Sí, ya. pero Javier, ¿qué queremos? Javier, ¿Tú lo que quieres es un control previo de la prensa? ¿Un control administrativo de la prensa? ¿Eso es lo que quieres? Yo no lo quiero. Nadie ha dicho eso. No, te estoy preguntando si tú lo quieres. No, pues ya te digo yo que no. Y te he hecho una pregunta. ¿Te quedas tranquilo, Javier? Ya te digo yo que no. Entonces, no lanzamos esa pregunta, porque es ese tipo de preguntas capciosas y tendenciosas que quieren dar lugar a una interpretación que no es lo que genera todo esto. Nadie ha cuestionado que haya una libertad previa, una censura previa, porque no existe, porque la Constitución no te lo permite. Entonces, no digamos cosas que no se pueden ni siquiera hacer, porque vivimos en un régimen constitucional que protege los derechos de todos los ciudadanos, y ningún gobierno, sea el que sea, puede atacarlos. Por lo tanto, solamente insinuarlos es una mentira. Pero ¿cómo se puede sostener, Nacho, cómo se puede sostener que el señor Pedro Sánchez hable de bulos, hable de insultos cuando se refiere a una regeneración democrática y en ese mismo momento estar cometiendo bulos, como el que acaba de decir Lucía, sobre su señora, diciendo que, además lo dijo Pedro Sánchez textualmente, dijo que Feijóo había dicho textualmente que su mujer se quedara en casa y no saliese a trabajar. Y luego salieron las imágenes del periodista que le preguntaba a Feijóo y él le decía, ¿la mujer de Pedro Sánchez tiene que quedarse en casa? Y decían, no. Lo que tiene que hacer es inhibirse de determinados contratos con la administración pública. Es decir, que el primer bulo lo cometió él. Si hablamos de insultos, precisamente Pedro Sánchez no es víctima, sino parte. Pero esa es la doble vara a medir de la izquierda. No, porque 11 ministros de Pedro, por favor, 11 ministros del Partido Socialista es interminable. Es que Nacho, por favor, me dejas terminar el discurso. Que se pongan camisetas dirigentes del Partido Popular con me gusta la fruta, que es la forma de decir hijo de puta, haciendo una gracia. Pero ¿a qué límite está llegando el Partido Popular? Por parte del Partido Socialista no ha habido insultos. 11 ministros han insultado y cuando se admite eso, se admite todo. Yo os he estado escuchando. Me disculpáis, si me dejáis hablar, todavía no he terminado la idea. Permite el moderador. Estaba hablando de los insultos. Justo después de esta entrevista bochornosa del señor Pedro Sánchez nos encontramos insultos a un director de un periódico, concretamente el del Debate, diciéndole carcundia, fascista, y creo que también ¿tú escuchaste a lo del Debate? Matones de la derecha. Pero tú escuchaste matones lo de que la dije, derecha. No, estamos hablando de insultos. Vamos a atacar los argumentos, no las personas. Pues voy al argumento. Es que este director de ese diario digital dijo que si el presidente seguía así, lo tendrían que casi matar. Y sus ministros tampoco han insultado. No, lo iban a matar. No entremos en este programa a desinformar. Lo iban a matar. Lo que dijo Pieito Rubido es que si seguía así, todo podía terminar de forma trágica, textualmente. Que lo iban a matar. No. Que lo iban a matar si seguía así. Bueno, yo creo que no hace falta referirse a los insultos que ha recibido mi partido político, que recibimos todos los días. Que todo podía terminar de forma trágica. Esas fueron las palabras que dijo. No, dijo más cosas. Pero dijo que iba a acabar mal. Podemos intervenir los que faltamos cuando os parezca. Esa permanente intoxicación, ese permanente ataque al propio presidente, yo no lo he visto nunca. Nunca, este nivel. Siempre ha habido elementos tóxicos. Entonces, ¿abrir diligencias en un juzgado de instrucción se considera un ataque de la derecha? No. Pues eso se ha dicho. Eso se ha dicho en la carta. Los días de reflexión de Pedro Sánchez. La apertura de diligencias es un ataque de la derecha. Claro. Porque lo que se ha hecho, la democracia, le guste o no le guste a Pedro Sánchez. Tú me hablas en general. Tú me hablas en general. Y por eso nosotros nos vamos a personar como acusación particular. Y ya lo hemos hecho para conocer toda la verdad en base a una información de medios digitales que el propio denunciante dice que no sabe ni siquiera si son ciertas, incluso medios reconociendo que eran falsas, hable diligencia. No, eso no dijo él, dijo que no sabía si era delito. Claro. No. Eso claro. Si eso no eran ciertas. No. Se ha hablado de un potencial conflicto de interés. Es que se dice, no es que han presentado recortes. No, mire usted. Es que lo que publicó... Es lo que no con manos limpias, o sea, que decir que no me... Es que lo que publicó el Confidencial es una carta firmada por Begoña Gómez. Habrá que preguntarle a Begoña Gómez si es verdad que esa firma es suya
y habrá que investigar si ha habido un tráfico. Claro, como cuando sale. Yo creo que a no hay Begoña ninguna Gómez barbaridad. le han dado Por cierto, titular, le han dado una Nacho, deja hablar un poquito, y es la Nacho. otra Begoña Gómez. Claro, es que Nacho, todo ese tipo de Nacho, cosas. todo esto forma Eso parte es un de error y está teatro. mal, ¿de acuerdo? Pero es que es permanente. Todo esto forma La parte carta de Begoña Gómez, ¿es cierta o no? No lo sé. De ¿Y todas a ti te formas, parece bien? yo Es no que lo tú sé, todavía no yo me has no sé, contestado. porque no sé qué No tipo me de has carta es, contestado. porque no ¿A sé ti qué te tipo de parece carta bien es, que Begoña Gómez porque no sé qué tipo firme de eso? carta es, porque no sé qué tipo Pues de será el carta único en es. España que no ha leído la carta. Sentido- Bueno, yo creo Será el único que no la ha leído. Perdón, Ana, Ana perdón. Barreale, venga. queriendo hablar. Yo creo que estamos siendo un perfecto ejemplo de crispación ahora mismo, siento decíroslo. Yo creo que lo primero, no sé, me gustaría que contestarais con un sí o un no, si os parece que el ambiente que hay de política, medios de comunicación, redes sociales, es un poco tóxico y si os gustaría que mejorara. Y yo creo que lo primero que tiene que haber es un consenso sobre si esto está ocurriendo, porque desde luego sobre lo que no va a haber consenso es sobre por qué lo ha hecho Pedro Sánchez, si quién es peor, quién es todavía peor que Pedro Sánchez. Sobre eso no nos vamos a poner de acuerdo y se va a generar un debate que me parece que no nos va a conducir a ningún sitio. Y luego, sí, hay que tener voluntad, en caso de que haya un consenso amplio sobre que eso está ocurriendo, hay que tener voluntad de querer cambiarla. Y luego ya se podría debatir sobre cómo, porque aquí se están poniendo sobre la mesa cosas como, que lo ha comentado antes Javier, ¿no? De control de qué es un fake o qué se puede publicar o qué no, que ya ha quedado clarísimo porque lo ha dicho Nacho, que no es así, pero sí se puede debatir qué se puede hacer para cambiar esa situación. Pero creo que lo primero que hay que tener es conciencia de que está ocurriendo, o por lo menos pensar que está ocurriendo y luego querer cambiarlo. Me Sí, gustaría pero que me dierais vuestra lo que opinión tú rápida dices, sobre eso. Yo voy por lo que tú dices. Por una parte, recogiendo también lo que dice Javier, aunque discrepo en muchas de las cosas que ha planteado, tenemos el derecho a recibir una información veraz. Y eso es muy importante, protegerlo, porque al final de ese derecho, si se vulnera, empezamos a estropear otros elementos de la convivencia que son fundamentales. Y ciertamente podemos estar de acuerdo en que llevamos unos años en donde ese derecho se está vulnerando. Pues nos quedamos con esa idea, luego vamos a volver, es que hay que hacer una pausa, nos vamos a volver y te vamos a preguntar por esa misma idea. Hacemos una pausa y volvemos en unos segundos. Reanudamos nuestro paseo por esta Alameda especial de esta semana, pues para hablar de política y de todo el acontecimiento que están ocurriendo durante los últimos días y las últimas horas, y lo estamos haciendo con los periodistas Ana Barreales y Javier Recio, con Yolanda Gómez de Vox, concejal de Vox, Ignacio López también diputado por el Partido Socialista, Lucía Lleve, senadora del Partido Popular, Toni Valero de Sumar y, como le decía, Javier Recio y Ana Barreales. Nos hemos quedado con Toni Valero y Sí. termina la Gracias, intervención que Manolo. estaba haciendo, ¿no? Efectivamente, hay un fenómeno que ha llegado a nuestro país, que hemos visto que en otros países latinoamericanos, en Estados Unidos, ya llevaba años aconteciendo, y es la intoxicación mediática. En la pandemia quizás fue cuando más conciencia tomamos, cuando empezaron a aparecer en redes sociales determinados mensajes en torno a la vacuna, en torno a determinadas cuestiones de salud pública, que veíamos que detrás lo que había no era ni mucho menos veracidad. Y esto se está también expresando en el ámbito de la política. Por una parte, el efecto que está teniendo muy pernicioso es la crispación de la sociedad. A la gente le llegan unos mensajes a veces que evidentemente la inquietan y la enfadan y la ponen muy lejos del debate racional que tiene que tener con sus vecinos, sus conciudadanos. Y por otra parte, lamentablemente, a mi juicio, también está sirviendo para algunas estrategias judiciales poco democráticas. Y pongo algunos ejemplos que creo que no tienen mucha discusión. Lo que le pasó a Mónica Oltra fue un claro ejemplo de acoso y derribo hasta que se tumbó no ya esa política, sino ese gobierno de coalición. Por lo tanto, independientemente de cómo se quiera ahora analizar la cuestión de Pedro Sánchez, yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con esas estrategias desestabilizadoras que se sirven de los bulos y que lamentablemente algunos jueces no tienen ningún reparo en acogerse a ellos. Yo discrepo del tema judicial. Yo creo en la independencia judicial, sobre todo en las bases de los juzgados. Yo creo sobre todo, más que en los magistrados del Constitucional, algunos de ellos que eran exministros del gobierno socialista, yo creo en los jueces de base, en los jueces de instrucción. Tú dices, Mónica Oltra al final se va suelto, como otros tantos ciudadanos que lo juzgan y al final quedan absueltos.
A veces es que es un drama cuando absuelven a un político. Ha durado mucho, ¿no? Bueno, si tú te vas a los juzgados, te puedes enterar de lo que dura un juicio y un procedimiento. Madre mía. O sea, yo creo que eso cae un poco en la trampa, en este caso, de Pedro Sánchez y también de la izquierda que quiere... García Castellón. Déjame terminar, por favor. Y de la izquierda que quiere aprovechar este bullicio para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General no juzga, pero nombra a las salas más importantes del país. Yo siempre he defendido que sean los jueces los que lo voten. Con lo que dice la Constitución, 8 por Cámara del Congreso y del Senado y el resto por los propios jueces, que era el sistema que había hasta el año 85. He criticado que el PP pudo hacerlo y no lo hizo. El PP se ha aprovechado también de eso. Yo lo digo, a mí me da igual, el Partido Popular, el Partido Socialista. El PP se ha aprovechado de eso. Ahora dice que quiere un sistema elegido por los jueces. Yo lo apoyo, a ver si es verdad, si gobierna, si lo cambia. Pero yo estoy contrario a lo que tú comentas, Tony, de que los jueces tengan un control prácticamente del gobierno. Como periodista que eres, Javier, ¿a ti te parece razonable que un partido como el PP esté bloqueando la renovación de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial porque no le favorece la actual mayoría elegida por el pueblo español? Pues mira... ¿Te parece normal? ¿Te parece normal cuando aquí se habla de quiebra de la Constitución permanentemente acusando a Pedro Sánchez, cuando el único partido que está bloqueando un organismo constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial es el Partido Popular, porque simplemente no acata el resultado de las urnas? ¿Te parece normal que se acuse permanentemente de quiebra de la Constitución a quien la cumple y que esa acusación venga de quien la incumple? Es que no es razonable y eso está pasando en nuestro país. ¿A ti te parece normal ¿Te parece normal, que el Javier? Grupo Socialista nombre como magistrado? ¿Te parece normal? Yo soy periodista y soy abogado también. A mí como abogado, ni como periodista... No me vas a responder. No, sí te voy a responder. A mí me parece mal, lo he dicho mal. Lo he dicho. Puedo entender al PP si los nombres que está proponiendo la izquierda son gente tan señalada como pudo ser el ministro de Justicia, ¿no? El próximo Cándido Pumpido, fue fiscal general. ¿De quién depende la fiscalía? Javier, los nombres que Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Yo defiendo que si el PP... ¿Los nombres que propone cualquier partido, tú crees que van a ser neutrales? Sea el partido que sea, pues no por eso son neutrales. Por eso yo quiero que sean los jueces. No. Da igual que sean más señalados o menos señalados. Por eso yo defiendo que sean los jueces los que lo elijan. Podemos discutir el debate de cómo se ha de renovar. Lo que es indiscutible es que se tiene que cumplir hoy por hoy la Constitución renovando el órgano con las normas adecuadas a lo que está aprobado. Y después, evidentemente, si el PP tiene la mayoría para cambiar la fórmula de renovación del Consejo, pues que lo haga. Pero lo que no puede ser es que llevemos ¿cuántos años sin renovar el órgano? 5 años. Porque no le gusta la norma al Partido Popular, porque entiende que en el Congreso es justificado. Ahora, Tony, es que si hay un acuerdo tienen que estar de acuerdo los dos. No. A lo mejor, si a mí no me gusta lo que tú me estás proponiendo, pues no se está incumpliendo. No se está incumpliendo la Constitución. Y yo yendo también al fondo, a ver, yo creo que el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, una parte de ella, sea nombrado por las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía del pueblo español, tampoco me parece mal. De hecho, me parece bien, porque creo que le da más sustento democrático al propio órgano. Le da mucho más sustento porque el fundamento democrático del Poder Judicial o de su órgano que lo rige, pues está bien que venga de las Cortes, porque es la sede del pueblo español, donde están recogidas todas las sensibilidades del pueblo español. 8 miembros. Sí, por eso digo que una parte una ley después. Por eso digo que una parte de Pero vamos, la base de la independencia, sinceramente, la base de la división de poderes es esa. Que al final un poder del Estado, que es el poder judicial, está. Perdón un segundo, Tony. Si al final un poder del Estado, que es el judicial, está dominado por el legislativo, pues estamos haciendo un pan con una. Pero Javier, convendrás que todos los poderes emanan del pueblo. ¿Convendrás conmigo eso? Sí. Bien, pues hay división de poderes, pero soberanía popular. ¿Eso quiere decir que el legislativo es el que manda sobre todos los poderes? No, yo no he dicho eso. No me pongas palabras que no he dicho. No, te estoy preguntando. Yo te estoy contestando. Lo estás dando a entender. No, yo como la soberanía reside en el legislativo, pues entonces lo domina. Es que a lo mejor lo que está diciendo es que la soberanía popular no tiene que entrar en algunos sitios. Y yo creo que sí tiene que entrar en todas partes. Hay 8, como dice en la Constitución. Tú dices que la soberanía popular no entre en todas partes, que los jueces no entren. Perdón. Estoy diciendo 8, como dice la Constitución, que los jueces y el resto que lo nombren los jueces. Perdón, una cuestión que hay varias cuestiones que me gustaría puntualizar. Una, la que habíamos justo terminado
y he hecho este pequeño intermedio cuando Ana estaba comentando algo que me parece que no es nada baladí. Yo te digo que sí, Ana, que yo creo que la crispación en la política va en aumento. No vamos a ahondar los porqués, la realidad es lo que tenemos y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a consensos. Eso lo tengo absolutamente claro, pero todos. Sí, yo creo que de hecho entonces, debería, perdona Nacho, pero que yo creo que debería empezar el Partido Socialista, el presidente del Gobierno, que es el que ha puesto esto sobre la mesa y que el que da primero da 2 veces y además está gobernando y tiene más responsabilidad, y seguir los otros. Y ahí tendría que salir pues quién de verdad se cree esto o quién se lo cree solo si le conviene en ese momento. Porque efectivamente esto no conviene a nadie. Creo verdaderamente que no tú te has conviene. manifestado claramente, hay gente que no se ha manifestado. No conviene. Clara, por ejemplo, no ha dicho nada. No, yo creo que estamos cayendo. Solo una cosa y rápidamente le dejo la palabra a mi compañera. Nosotros ahora mismo estamos en una negociación, que también está el señor Bolaños en ella y el señor Pons dentro de la Comisión Europea, donde está habiendo unas negociaciones y llegaremos a unos determinados acuerdos o no. Seguramente no porque no queréis. Bueno, o porque no seguramente queréis vosotros. porque no. Claro, es el que acuerdo siempre, pasa por cumplir la ley. Sea como sea. El acuerdo sea pasa como por sea, cumplir la ley y el Partido Popular no quiere cumplirla. ¿Me dejas hablar, Nacho? No quiere cumplirla, no, pero lo que no te voy a admitir es una Si me dejas falsedad. hablar, Nacho, ¿puedo terminar? Es Lo una que no falsedad. puede ser es que de repente, porque un juez ha abierto unas instrucciones, que es su deber como juez, abrir unas instrucciones cuando llega un caso, bueno, el señor... eso no es así. Hombre, ¿Eso es así? perdón. No es así. La ley de enjuiciamiento criminal. Puede archivarla Bien. directamente. Bueno, Disculpa, pero a lo mejor no es el hombre A lo que quiere diga es que tener... se ha muerto el rey. Claro. Ya sabemos que el rey no se ha muerto. que debe Entonces, hacerlo, digo, no debe lo o que no. no puede ser es porque haya pasado esto, ahora el presidente del gobierno señale y diga que a lo mejor, si aquí no llegamos a una negociación, amenazando en cierta medida, él va a tomar cartas en el asunto y va a arreglar esta cuestión. Me parece que los términos no son los correctos, justamente cuando van de la mano. El sistema de elecciones, ¿no? Efectivamente, O sea, cuando va de la mano, perdón, Nacho, déjame terminar y ya te dejo hablar. Sobre todo cuando va de la mano, que tenemos que rebajar todos el tono, que tenemos que generar cierto buen ambiente, entonces es que no veo. Cuidado, que me parece correcto y que debemos hacerlo todo, pero tenemos que hacerlo todos. No podemos hacerlo uno sí y otro no. Y discúlpame que te he interrumpido, que estabas hablando tú. Sí, yo creo que estamos un poco cayendo todos en la trampa del señor Pedro Sánchez, que lo que quiere efectivamente es desviar la atención de los casos de corrupción que ahora mismo pesan sobre él y sobre su partido, sobre también el acto de investidura en un acto de corrupción política, en el sentido de que para conseguir esos votos que eran necesarios para su investidura, se ha amnistiado a delincuentes. Y la opinión pública está en contra. Ahora ha hecho un teatro en el que hasta ahora los derechos y libertades consistían, admitían la crítica por parte de los medios, la investigación por parte de los tribunales. Y ahora él lo que quiere hacer es enmarañar todo esto bajo unos supuestos bulos, insultos y regeneración democrática que va buscando más que poner a los españoles entre las cuerdas, es decir, o estás con Pedro Sánchez o eres antidemocrático. Cuando la democracia no es eso, la democracia es que las leyes se cumplen para todos por igual. Y hay que respetar la imparcialidad de los tribunales, la independencia de los tribunales y dejar que hagan su trabajo. Y en las críticas ya va incluido en el sueldo de Pedro Sánchez. Es decir, a mí me parece totalmente... Creo que estamos desviando un poco el debate y estamos cayendo en la trampa del señor Pedro Sánchez. Y nosotros, de hecho, lo hemos personado como acusación particular en el juzgado de instrucción que está investigando sobre este caso, sobre el caso de Begoña Gómez y de las intervenciones y de estas irregularidades potenciales en las supuestas adjudicaciones, para conocer la verdad. Y tengo que decir que tan solo Vox ha sido el único partido que ha hecho oposición real. Y de hecho le vamos a exigir al Partido Popular que rompa... ¿Oposición real a qué te refieres? Si lo puedes explicar un poco más, Diego. Oposición. Es decir, es el ¿crees único que el partido Partido que Popular, realiza por ejemplo, oposición. no ha hecho oposición? Existe una alianza entre Partido Popular y Partido Socialista que vamos a exigir que se rompa. Pues aquí no lo parece. Esa alianza, y no quiero enumerar los pactos, además de que el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta para en su día
no permitir un referéndum ilegal, mayoría absoluta para cambiar la ley, para haber cambiado la ley electoral y que los partidos separatistas ¿Qué no crees que habría que hacer para no permitir el referéndum ilegal? ¿Qué había que hacer? ¿Qué tenía que haber hecho el Partido Popular cuando estaba gobernando? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Tenía mayoría absoluta. Sí, pero con la mayoría absoluta no lo pudo impedir y estaba en contra. ¿O es que crees que estaban a favor? La ley electoral para que los partidos... No, pero yo te digo una cosa concreta. ¿Qué medidas pudo tomar el Partido Popular para impedir ese referéndum ilegal? El Partido Popular vota igual que el Partido Socialista en Europa, el 87% es una de las pregunta veces. muy Tengo concreta. que decir que la normativa española viene en un 80% de la transposición de directivas europeas, en las que más de un 80% votan igual Partido Popular y Partido Socialista, por no hablar de innumerables pactos, el pacto de Mayesta. Claro, ¿y te parece mal que a veces esté la gente de acuerdo? Claro, Vamos a reconducirlo en el sentido de qué hay que hacer, ¿no? Partiendo de la base de que nadie puede estar de acuerdo en que se insulte a nadie, ni al presidente del gobierno, o sea, ni a la mujer del presidente del gobierno, ni a la mujer del presidente de la oposición, del presidente del PP, líder de la oposición, ni a Oltra, ni a cualquier otra líder, porque me acuerdo también, por ejemplo, de Paco Camps, que tampoco... O Rita Barberá. Los juicios al final quedaron en nada y su vida política se destrozó. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para mí lo más importante es definir qué es un medio de comunicación. ¿Cuándo decimos que es un medio de comunicación? Cuando una página ¿Pero quién web... lo define eso? No, por ejemplo, en Francia está definido, por ejemplo. Es decir, ¿qué es un medio de comunicación? ¿Cuándo un medio de comunicación puede acreditarse como tal, por ejemplo, en el Congreso? Donde tenemos verdaderos hooligans, haciendo hooliganismo. En el... Y no, lo que dice Ignacio no es solo lo que se ve en las ruedas de prensa. Si me permite, se ve en el pasillo. Transparencia. Transparencia. Porque fíjate, vosotros mismos sois medio de comunicación digital, que vosotros digamos, existir como tal, tenéis, digamos, los usuarios tienen que pagar para poder acceder a la información, porque si no es imposible que los medios... Sin embargo, hay cantidad de medios digitales que básicamente existen solamente por y para vilipendiar al gobierno de Pedro Sánchez con entrada libre. Es cierto que lo que dice, en un 80%. En un 80%. Permíteme la... Para vilipendiar en un 80%. En un 80% existen... No, ni muchísimo menos. Para eso te dice, oye, yo creo que es lícito, cuando estamos en esta época donde estamos viendo que se sobrepasan límites, sobre todo por determinados medios digitales, saber cómo se está financiando. ¿Quién se está financiando esto? ¿Quién está pagando estos medios que no son rentables? Que existen solo por y para eso. Yo me parece que la transparencia, la definición de qué es un medio, cuándo consideramos que lo es y cómo se financia, sobre todo porque hay mucha publicidad institucional. Que se hiciera pública toda la financiación que recibe... Pero que los propios medios sean quienes la hagan. Para que los ciudadanos tengan derecho también a saber cuándo entran, cómo... Igual que los diputados, por ejemplo, publicáis vuestros bienes, pues que los medios de dominación precisamente... Yo creo que eso que está planteando Nacho... No me parece tampoco eso... A mí me parece un poco... A mí eso no me gusta, de verdad. Yo creo en la libertad de empresa y que cada medio... Pero yo estoy diciendo algo en contra de la libertad. Bueno, déjame... Pero es que está diciendo como si yo hubiera hecho algo en... Pero tú lo que estás planteando es... ¿Y eso cómo se concreta? ¿Tú le das una licencia para que un medio empiece a publicar noticias? En Francia está hecho así, bueno, que me da igual, que es un medio de comunicación y eso tiene que ser el propio colegio el que defina eso. Si yo espero que los interesados son los propios medios. Yo creo que la gente no es tonta tampoco. No tratemos a los ciudadanos como seres tontos. Yo no lo hago. Entonces, dejémonos que haya libertad. Yo no lo hago. Insisto, yo soy periodista. A mí no me gusta, a mí jamás me han puesto una querella ni una demanda por dar una información falsa. Jamás. Esa es la credibilidad que tenemos los periodistas. Si hay alguien que lo hace, hay recursos a posteriori. Mire usted, derecho de rectificación, derecho al honor, después del daño, cuando ya te han hundido. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, yo te doy mi opinión si me dejas. Si me dais el tiempo, yo la doy. Tony. Yo cuando voy a consumir fruta o verdura, como muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis, probablemente os guste saber cuál es la trazabilidad de lo que estáis comprando. Dónde se ha producido, cómo se ha producido, dónde viene ese limón o ese melón. Y cuando voy a la farmacia y pido un paracetamol, no quiero un medicamento adulterado, quiero un medicamento con todas las garantías. Pues de lo que estamos hablando es de cuando lo que nos venden es información, cómo garantizar que esa información sea veraz y cómo yo puedo establecer unos criterios para
poder interpretar bien esa información. Concreto, transparencia. Quiero saber quién está financiando ese medio. Sí, transparencia. aquí se está hablando Porque de ha otra habido cosa. medios, y aquí Bueno, convendrás eso conmigo también. que eso hace flaco favor a medios serios como el vuestro y como otros, con lo que uno puede estar de acuerdo en unas cosas u otras, pero son medios serios, cuando la operación Villarejo se vio claramente que detrás de esa operación había medios creados ad hoc para hacer política. Y había dinero detrás de esos medios que había montado Villarejo con otros. Pero es que eso no es solo Villarejo, es que esto estamos viendo que tiene más expresiones. Por lo tanto, ¿cómo garantizar que la transparencia sea una vacuna frente a la intoxicación? Creo que eso, ahí tenemos que pensar cómo Yo creo... ¿Es que el gobierno a la hora de la publicidad institucional no favorece a unos medios más que a otros? Sí. Que se haga pública, Y- transparencia, y Javier. esa transparencia no la También cuenta. tenemos Está una claro, bre- ¿no? Es que no lo ha citado. Yo, ¿Cómo que no? yo Vale, creo... para prensa todo, hombre. comprada por el gobierno que está firmando manifiestos para lavarle la cara a Pedro Sánchez. Es decir, son periodistas que en el momento en el que hacen eso y no denuncian los casos de corrupción se están convirtiendo en activistas. Yo, perdonadme, creo que nada de esto sirve si las personas que son responsables de partidos o responsables de gobiernos no dan ejemplo. Y esto es así. Cuando un presidente del gobierno, y pongo de ejemplo al presidente del gobierno porque estamos hablando de él, cuando un presidente del gobierno, que es presidente de todos los españoles, de los que le han votado, a su partido y a otros partidos, habla de la fachosfera, no está haciendo, quiero decir, no está generando un buen clima. Hayas votado a quien hayas votado como español. Entonces, si un alto cargo, un presidente del gobierno, me da igual, lanza un bulo, que también los lanzan, ¿por qué la prensa en papel, como decía, ¿no? La prensa en papel no se va a hacer eco de lo que dice el presidente del gobierno? Quiero decir, es que no tiene ningún sentido. Entonces, primero tenemos que empezar a hacer una reflexión desde los liderazgos de cada partido y llegar a un consenso. Y a partir de ahí, dar ejemplo al resto de la sociedad. También Creo tiene que es hacer punto fundamental. y aparte en eso. Y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en esto, Sí, porque Ana. creo que él tiene que dar ejemplo el primero, que es el que ha Absolutamente. puesto el tema sobre la mesa y tiene más responsabilidad que Vale, te lo que puedo otros comprar. partidos Pero a en mí, esto, porque es el presidente de todos. Yo de verdad, a mí me parece un ejercicio Que ojalá, ahora digo, de que que la ojalá haga representante del punto y Partido aparte. Popular hable de consensos cuando el Partido Popular es que ha sido incapaz de votar a favor de prácticamente nada. Pues es lo contrario justamente que acaba de decir mi compañera. Que votamos todos con vosotros. Entonces, y son datos es así. ciertos. es decir, En y son campaña datos- y son electoral datos le ciertos. puso el papel sobre la mesa para Entonces, llegar a un unos pacto. dicen que todo y otros del dicen que señor no. Feijóo al señor Pedro Sánchez. Es que el Partido Popular, yo insisto, cuando pierde el poder pierde los papeles. Es que pierde los papeles porque yo tengo a veces la sensación de que el Partido Popular se cree que la democracia, digamos, es una concesión que la derecha le hace al pueblo español que le permite que gestione mientras cumpla con los estándares que el Partido Popular cree. Y cuando se pasan esos estándares que el Partido Popular cree, sobrepasa todos los límites del insulto, de la difamación y la calumnia permanente y de la incapacidad de llegar a ningún acuerdo. Y eso solo pasa cuando el Partido Popular pierde elecciones. Nacho. Solamente pasa en ese caso. No estoy Siempre para sala. nada de acuerdo. Nacho, Este partido, bueno, el partido, no te lo he comentado antes. el partido, Vosotros el partido que yo habéis represento, gobernado al cerco al Partido Parlamento Socialista, andaluz, vosotros ¿quiénes? el Partido Socialista. No es verdad. Es verdad. No es verdad, man. Sí. No es verdad, Javier. Es- No es eso verdad. es cierto. No es verdad. Que fletaste autobuses. No es verdad, Sí, Javier. es verdad. No es verdad. El Partido Socialista, No, el Partido Socialista no fletó autobuses ningún para autobús. que se acercara Ningún el autobús. Parlamento cuando se iba a Absolutamente. constituir El partido. el nuevo gobierno de Juan De Manuel. verdad. Perdona, Javier, Nacho, Javier, ¿eso es cierto? Javier, es falso. No, es cierto. El Partido Socialista no fletó Sí, ningún sí, sí, autobús un llamamiento que hay para que ir a alarma, ningún sitio. había una alarma El Partido antifascista Socialista no fletó también de ningún autobús. Podemos. Os estáis quedando en las Sí. palabras. Probablemente no fletó, pero animó. Que probablemente no pagaría El El la partido Manolo. cuota, tampoco pero lo sí, hizo. No es verdad. Pero si No, podemos Yo creo recurrir a la que imagen no de- podemos comparar que hubiese el día de la Constitución del Gobierno andaluz ciudadanos delante del Parlamento manifestando que estaban en contra de ese gobierno, Sí. bien, que quedó en ese día, a una estrategia permanente y deliberada con poder económico detrás que la sustenta. Con poder económico detrás que la sustenta. Porque, como bien habéis dicho, estos pseudomedios o lo que sea no viven de la nada. Por eso yo insisto, transparencia en torno a dónde viene, qué dinero viene a cada medio. Para que, evidentemente, desde la libertad de información que tienen estos medios, la ejerzan con ese control ciudadano de, bueno, yo sé de dónde me viene esta noticia, por lo tanto sé por dónde va escorada esta noticia, porque nos llevaríamos una sorpresa viendo cómo hay medios que son absolutamente deficitarios y sin embargo tienen mucho dinero detrás para seguir propagando y nos llevaríamos intoxicación. una sorpresa sabiendo qué partido hay detrás de algunos Seguro, medios, tanto seguro. el Partido Popular como el Partido Seguro, Socialista. pues habrá que saberlo, transparencia claro tiene que sí. ser Yo quiero para recordar todos, a Pablo vaya. Iglesias, ¿no?, que también fundó un digital.
Pero vamos, que en eso estás de acuerdo, ¿no, Javier? En la transparencia de la financiación de todos. O sea, parecéis tan buenos y tan transparentes, pues ahí tiene a Pablo Iglesias cuando abrió un... Que digo que en eso estás de acuerdo, en que haya transparencia en la financiación que habrá los que quieran. Claro, pero es que vamos, tú yo, de verdad, yo, Manolo, sí, pero me parece yo creo que abran periódicos, que abran medios digitales. Si eres tú el que estás diciendo que no te gusta eso. No, yo digo que haya transparencia de dónde viene la financiación. Es que, Javier, me pones palabras que yo no he dicho. A mí no me gusta el control previo de nada. Yo estoy diciendo control previo, es que yo no estoy diciendo eso. Es que lo que tú planteas solo se puede concretar de una manera, es teniendo un control previo. No. He dicho transparencia, trazabilidad. Yo de verdad creo que el aspecto nuclear de todo esto es para que haya una democracia sana. Debe haber un debate político sano. Y el debate político está enfermo, inoculado de un virus de odio, que se está generando por tierra, mar y aire. Es una lluvia fina constante, permanente, de vez en cuando gruesa, ¿vale? Donde no se habla de lo que está pasando en nuestro país, de la economía, del tema empleo, del tema vivienda, de los problemas verdaderos de la gente, porque no estamos hablando del debate de ideas y de programas, sino estamos hablando de cómo es Sánchez. Si es un dictador, pero vamos, en la investidura habló que levantar un muro, el señor Sánchez, hay que levantar un muro contra media España. Algo que es verdad cuando te he visto... O sea que... Estábamos todos asintiendo. Yo creo que es el problema. Santo Ángel dijo que había que levantar un muro. Es que no hay un debate político, porque el caso de España es un caso de éxito en economía. ¿Vale? Es un caso de éxito. Estamos triunfando económicamente, crecemos más que nadie, generamos más empleo que nadie. Y entonces, como el Partido Popular sabe que no puede entrar en ese debate económico, en ese debate, digamos, del aspecto material de las cosas, que le va bien a la inmensa mayoría de la gente, a pesar de que hay cosas que podrían estar mejor. Pues como no se puede debatir de eso, porque sabe que pierde, entonces se ensucia la vida política a través del insulto, de la descalificación. Estamos liderando las cifras de paro juvenil más altas de la Unión Europea. Para no hablar de los 21 millones de personas que hay trabajando. Vale, porque le ha subido el empobrecimiento de las familias. Económicamente, yo eso no te lo discuto, pero te recuerdo que el que ha desenterrado a Franco y al que ha metido el virus guerra civilista ha sido el Partido Socialista. Bueno, por desenterrar a Franco me Franco te había olvidado. Yo no me he olvidado. Cuando te olvidado. Sacáis el comodín de lo recuerdo, me alegro cada vez que lo recuerdo. Decir que España va bien cuando estamos liderando las cifras de paro juvenil. ¿Tiene que ver vos con el franquismo? Decir que España va bien cuando estamos liderando las cifras de paro juvenil más altas de la Unión Europea en España, decir que España va bien o decir que Málaga va bien cuando el coste de la vida a los malagueños se le ha encarecido en 426 euros al mes como consecuencia de las políticas de crisis energética por pérdida de soberanía, de pactos de Partido Popular y Partido Socialista, como consecuencia de una inflación generada por las políticas de oferta monetaria del Partido Socialista durante la pandemia. Es decir, por determinadas circunstancias y políticas ruinosas del Partido Socialista, a los malagueños se le ha encarecido la vida 426 euros al mes. Tenemos la factura de luz más baja de Europa. Las cifras del paro juvenil. ¿Cómo es posible decir que España va bien o que Málaga va bien? Yo no sé, pero Juanma Moreno sale cada 2 por 3. Cuando hay cifras de economía, empleo, qué bien va Andalucía. Bueno, seguro que tampoco vamos a llegar a un acuerdo sobre si estamos bien o no. Hombre, pero a mí sí me gustaría, perdamos, lo que he intentado intervenir antes. Venga, habla tú y luego hablo yo. Es muy curioso, tú digas que no. Pero todos los líderes políticos autonómicos del PP, cuando hay cifras económicas salen, qué bien vamos. Oiga, cuando van bien todos es porque va bien España. ¿Quién es el responsable de la política económica de nuestro país? El gobierno de España. Por tanto, le va bien a todos ellos. Vale, por tanto, hay un punto de acuerdo en el que no queremos que se hable de esto y vamos a hablar y vamos a, digamos, a hacer una destrucción personal del presidente Sánchez para hablar del debate sobre él, porque lo han puesto el señor Feijóo, Castillo, un enfermo patológico. Es que es inadmisible, para no hablar de lo que le importa a la gente, que es del bienestar material. Vale, pero aparte de lo del bienestar material, hoy estamos hablando aquí de políticas tóxicas y de climas tóxicos, y a mí es que aparte de ese clima político y en determinadas veces todos los medios, porque al final a todos los medios, aunque estáis hablando de pseudomedios o, bueno, como lo quiera llamar cada uno, a Javier no le gusta lo de pseudomedios y me está mirando así. Terminamos, Ana. Pues al final arrastra un poco a todos. A mí me preocupa que ese virus se inocula. Nos tenemos que quedar con ese virus, que ahora lo retomamos, porque vamos a hacer una pausa y voy a decir una pausa. Oye, y volvemos enseguida. Que se lo merece Ana, porque siempre la dejamos. Ahora
Pues seguimos paseando por la actualidad política, bueno, y social y económica de Málaga, su provincia, pero siempre pensando en todo lo que ha pasado estas últimas semanas, y lo estamos haciendo con los periodistas Navarreal y Javier Recio y con, bueno, los cargos públicos políticos como Yolanda Gómez de Bosch, Ignacio López del Partido Socialista, Lucía Lleves del Partido Popular y Toni Valero de Sumar. Así que, Ana, te habíamos cortado casi el discurso sin poderlo terminar. No, simplemente quería decir que ese clima tóxico que hay en la política se traslada a los medios, incluso a medios serios, que al final cuando hay algo de lo que se está hablando en algunos medios que va a redes sociales, que se convierte en viral, pues al final parece que si no se queda uno al margen y arrastra de alguna manera a todo el mundo. Y lo más preocupante es que eso traspasa a los ciudadanos y se generan situaciones de odios entre personas que se podrían llevar muy bien simplemente porque tienen opiniones políticas distintas y parece que les han metido en la cabeza que tienen que odiarse. Y a mí eso me parece muy preocupante y muy difícil recoger velas ahí, porque una vez que se siembra esa semilla, recogerla es complicado. Y por supuesto a otras, que creo que ahora vamos a hablar de Málaga, a otras instituciones autonómicas y municipales. Lo que estamos de acuerdo, yo creo que todos, es en la transparencia, pero para empezar, en los medios de comunicación, en cuanto a lo que son fondos públicos y, bueno, como ya existe en la política también, en cuanto a, ¿no?, en los portales de transparencia. Vamos a dar el salto, si es que es posible, a Málaga, y os quería plantear un poco, bueno, todo esto, los 5 días de reflexión y todo lo que está pasando, ha absorbido cualquier otro debate, no solo a nivel en Madrid, ¿no?, y a nivel nacional, sino también aquí en Málaga. Y hace unos días y hace una semana estábamos hablando del proyecto de cómo Málaga tenía que enfocar su futuro ferroviario, su futuro de las comunicaciones, su futuro por carretera. Y Javier, ¿lanzas tú una primera reflexión para situarnos, por favor? Sí, no, yo creo que un trabajo que publicamos en el periódico, en el Diario Sur, pues estuvimos hablando con una treintena de colectivos, grupos, colegios profesionales y otros profesionales liberales, y hablando de la necesidad que hay de mejorar la conexión ferroviaria en la Costa del Sol. Porque es verdad que Málaga en ese punto está completamente maltratada, de las grandes provincias españolas en la que tiene menos kilómetros de cercanía. Ahora el gobierno es verdad que está mejorando el servicio, pero no se habla nada, y sobre todo saltaron las alarmas cuando el ministro de Fomento dijo que no había en un papel, como quitando importancia al hecho de que Málaga necesitara un corredor ferroviario por la Costa del Sol. Yo creo que es el problema de la movilidad, el principal que tiene Málaga. Se habla mucho de transporte sostenible, pero a la hora de la verdad, cuando la gente quiere utilizar el tren, que es el medio de transporte más sostenible, pues no puede hacerlo. No puede hacerlo en la mayoría de kilómetros que es la Costa del Sol. Javier, y vaya por delante que han sido, creo que si no me falla la memoria, 4 o 5 ministros del Partido Popular y del Partido Socialista. Sí, no, aquí hay que repartir, lo han hablado, pero aquí hay que repartir las culpas, porque el Partido Popular ahora se ha puesto estupendo. Yo me lo creo, si efectivamente, si cambia el gobierno, habrá que ver si finalmente vosotros lo hacéis o no, pero hasta ahora nadie ha hecho nada. Mucho informe para arriba, mucho informe para abajo, pero al final, de la verdad, nada, mucho debate, como le gusta a mi amigo Nacho López, pero poco hecho, Nacho. No sé, tengo que... ¿Quién quiere empezar? Yo creo que la necesidad Lucía. de mejorar la movilidad en Málaga es latente, es un clamor. De hecho, hemos visto varias portadas del periódico Sur. Bueno, pues no es una cuestión, como decía Nacho en una entrevista que vi, que era... y además, no quiero equivocarme para no decir lo que no es, ¿no? Porque hay muchas veces... Para no desinformar, efectivamente, ¿no? Él hablaba de que era unas ideas del PP, ¿no? Que un lío en el que el PP había metido al gobierno de España. No, esto no es un lío en el que el PP mete al gobierno de España. Esto efectivamente... aquí tenéis la portada del Sur, hay un frente común de toda la sociedad malagueña para que ese tren sea una realidad. El proyecto del tren litoral, vamos a decirlo así, tiene pues más de 100 años. Se hablaba de ese tren litoral, yo creo que en 1860 y algo, y a partir de ahí... que espera tanto, llevamos ya 100 años, ya está bien. A partir de ahí, efectivamente, se ha ido dilatando esta cuestión en el tiempo hasta que ha llegado un momento en el que ya vamos tarde. El hecho de que no haya una línea
ferroviaria, sabéis que tenemos desde Málaga a Fuengirola, que no llegue hasta Estepona o Algeciras, que estábamos el campo de Gibraltar, hace que el desarrollo de toda esa zona, el tren vertebra y genera riqueza allí donde va, y además está generando unas diferencias brutales entre personas que sí que viven en zonas donde hay un ferrocarril y entre personas que no tienen un ferrocarril. Nosotros estamos luchando y de hecho con la Alianza por Málaga estamos hablando con diferentes áreas de Málaga y sectores de la población, y estamos todos en esto, estamos todos en la desaladora, en la sequía, no solo el tema del ferrocarril, pero creo que es fundamental que, además, teniendo la suerte de Nacho, que tú eres el portavoz además de la comisión, ¿verdad?, que lleva este tema, yo creo que mejor que un malagueño que puede ser consciente, más consciente que nadie, de la necesidad, de los atascos en los que nos encontramos, de que la población de Málaga cada vez, de aquí a dentro de 13 años, vamos a ser 300.000 malagueños más. Entonces, vamos tarde, no va a poder desarrollarse nuestra provincia como debería debido a ese problema. A ver, por eso Yolanda, también que estaba pidiendo la opción... Sí, termina, perdón. La opción, hasta que se haga esa, yo por pedir claro, por pedir, Nacho, aquí estamos, no, son las necesidades, claro, sí, pero pido avioneta no incluso para cada uno. Como tú sí, dices, por pedir que no se está riendo de las reivindicaciones de los malagueños. Por pedir que no sea, Javier. ¿Te estás riendo de las reivindicaciones de los malagueños? Y me pasa a verlo. Entonces, la AP7, el peaje, pues igual que ha hecho Pedro Sánchez en Galicia, que gracias al acuerdo que se ha hecho con el BNG, pues hay un 75% del coste de ese peaje que se subvenciona a todos los gallegos. Bueno, pues ¿por qué no hacemos lo mismo con esa subvención? El esfuerzo que se ha hecho en Galicia, pues que se haga también, hasta que no se haga ese ferrocarril, que se haga también con todos los habitantes de Málaga que no pueden disfrutar de un transporte ferroviario. A ver, Yolanda. Sí, pues bueno, a raíz de lo que dice Lucía, iba a empezar mi discurso de otra manera, pero voy a continuarlo. Efectivamente, los acuerdos de investidura han supuesto un agravio comparativo para Málaga en presupuestos de movilidad. No solo los acuerdos con el BNG, que han supuesto que se les bonifique a ellos el peaje en un 75%, sino que además se ha apostado allí por el cercanías entre Ferrol y A Coruña y además el corredor atlántico. Sin embargo, pues Málaga sigue teniendo 0 euros en el presupuesto para prolongar el cercanías, así como los acuerdos con Junts supusieron 6.000 millones para el cercanías de Cataluña y para Málaga 0. Tenemos que decir que el tren litoral es una asignatura pendiente desde hace décadas, en la que el Partido Popular y el Partido Socialista se pasan la patata caliente el uno al otro. Ya se prometió en el año 2007, lo prometió Chávez, y de hecho presentó el proyecto con diferentes fases, algunas de ellas adjudicadas en el año 2009 con un presupuesto de 200 millones, como es el tramo entre Lagunillas y la Cala de Mijas. Posteriormente lo prometió Moreno Bonilla en las elecciones del 2019 y además dijo, por no desinformar textualmente, que en 3 años ampliaría la línea y que sería una obra barata y sencilla. Pero tengo que decir que ya la Junta y el Gobierno Central en el año 2011 firmaron un acuerdo y que ese acuerdo lo rompió Juanma Moreno en el año 2023 porque entendió que era competencia exclusiva del presupuesto del Estado. Es decir, que perfectamente se podía haber buscado colaboración para obtener el resto del dinero que hacía falta para terminar la consecución de la prolongación del litoral. Pero es que el litoral, yo creo que se ha acreditado la urgencia y la necesidad por la alta demanda que tiene. Es el 4º en número de viajeros más alto de España, por delante de Madrid y Barcelona. Es el más rentable, se recupera hasta un 75% de su coste. Tenemos que decir también que anteriormente, en el año 2007, era un presupuesto de 1.700 millones y que ahora se ha convertido en un presupuesto de 3.000 millones de euros. Es decir, que estamos dejando escapar. Al final, los castigados son los malagueños, como siempre, como consecuencia de las políticas del bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista. Pero es que ahora, para colmo, ha salido un nuevo proyecto que lo ha presentado el alcalde y el presidente de la Diputación, Francis Salado, no sé si lo conocen, sí, pero es un
proyecto que uniría Marbella, que tengo que decir que Marbella es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no está unida por tren. Quería conectar Marbella con el aeropuerto por un tren que no es ni de alta velocidad, pero tampoco es un cercanías, es como un tren de altas prestaciones, que llegaría en 22 minutos con un coste de unos 2.500 millones de euros, pero que no haría paradas como hace el tren litoral en los diferentes municipios y que no se ha consensuado con los diferentes ayuntamientos las necesidades de ese tren. Es decir, que es el enésimo proyecto que se ha presentado. Y aquí no se hace nada más que parchear cuando ya se podía haber adoptado una solución y a fecha de hoy ya tendríamos el problema resuelto. Un pequeño apunte, es que el otro día me lo hicieron por redes sociales. Y hay que decir que Marbella es la ciudad de más de 150.000 habitantes, porque Roqueta tiene ya 106 y entonces dice, oiga, que yo tampoco tengo tren, ¿no? O sea, digo por ser preciso, ¿no? A ver, yo creo que este país ha cometido un error estratégico que no es nuevo, y es que nunca apostó con toda la decisión que debía por el transporte ferroviario, como otros países europeos sí lo han hecho. Y hay una comparativa muy clara. Los países generalmente más desarrollados, con más dinamismo económico, suelen ser los mejor vertebrados por vía ferroviaria. Y eso es muy fácil verlo en Europa, en Centro Europa. Nuestro país tiene unas líneas férreas que durante años, bueno, en los últimos 15 años, nosotros en Málaga estamos mal, pero es que en Jaén me contaban que cerraron el 90% de las líneas ferroviarias, 90% de las líneas ferroviarias en los últimos 15 años. Cuando el tren, y es algo que ahora mismo la Unión Europea ya está diciendo, bueno, pónganse ustedes las pilas, primero es fundamental para disminuir la huella ecológica, es fundamental para generar igualdad de oportunidades, es fundamental para el dinamismo económico y es fundamental también para, evidentemente, vertebrar el territorio, que tenemos un problema enorme de descompensación en nuestra provincia y en el resto de Andalucía, evidentemente. Por lo tanto, lo del tren litoral ha de ser una prioridad, pero ha de ser también inteligentemente pensado qué tipo de tren queremos. Yo creo que, claro, tenemos que buscar la rentabilidad social de ese tren. Por tanto, que sea un tren pensado en trabajadores y trabajadoras que están en la costa, estudiantes que están en la costa, que tenga sus paradas pensando en que evidentemente no sea el tren pensado para el turista que se ponga en 22 minutos del aeropuerto a la ciudad de Marbella. Creo que hay que pensar en la rentabilidad social y en que sea un tren público y social en ese sentido. Y hay que también mirar hacia el norte de la provincia. Tenemos ahí Fuentepiedra, que es fundamental, en donde yo creo que también debería alargarse la red de cercanía. Y termino con una cosa. Podemos achacar muchas cosas a este gobierno en cuanto a que tiene que ponerse las pilas con el tren, pero hay que pensar una cosa. En los últimos 20 años en nuestro país, que se ha ido detrayendo fondos para el transporte ferroviario, se ha centrado muchísimo en la alta velocidad. Y eso ha sido un enorme error, que no todos lo... Ha sido un enorme error, porque se ha dejado el tren de media distancia y cercanías obsoleto y cerrando líneas. Afortunadamente, en la legislatura anterior se invirtió la relación y empezó a invertirse mucho más en media distancia y cercanías que en alta velocidad. Y creo que esa es la línea que hay que coger ahora, valga la redundancia. Sí, la media distancia y la cercanía. Aquí lo vemos porque diciendo, bueno, claro, pues, ya tenemos. Pero es verdad lo que dices. Pero incluso aquí, ¿cuántos malagueños han cogido el AVE? Es decir, que al final el AVE lo coge una minoría, pero la inmensa mayoría coge el cercanía. Ahora hay más competencia. Ahora hay más competencia. Porque se han abaratado mucho los precios. Pero es que yo no me quedaría ahí, y lo he dicho aquí más veces. O sea, a mí me parece que hay una movilidad muy asimétrica en Málaga, y que eso hay que prolongarlo también hacia la zona este, que no tiene ni metro, ni tren, ni nada. Cada vez hay más gente que se va a vivir a todo el área metropolitana y a lo que nosotros llamamos la Gran Málaga, y que tiene que poder llegar en transporte público a Málaga, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Oye, yo estoy totalmente de acuerdo en que llegue hasta Estepona o hasta Algeciras, pero es que hay que mirar al otro lado y hay que mirar al este, que también existe. Y ahí el transporte metropolitano, el consorcio con no los autobuses, nada, o sea, el metro, eso es fundamental. Ahí es donde está el grueso de la población malagueña. Yo decía, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Toni. La zona de bajas emisiones y que eso funcione efectivamente, si es que el único transporte público que hay, y para absorber todo el volumen de población que llega de la zona este, si solo hay autobuses. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Toni, un apunte nada más, de que efectivamente tiene que tener una relevancia social. Yo considero que es lo fundamental de cercanía, pero técnicamente son compatibles. Muy complejos. O sea, es compatible que haya trenes de cercanía y algunos de altas prestaciones. O sea, que no es porque sea... Sí, pero yo mi prioridad sería el cercanía también. Ahora mismo, no son excluyentes. Ignacio López. Yo voy a discrepar de un asunto que ha dicho Javier, que lo ha puesto de manifiesto, que el problema principal que tenga Málaga sea este. No es verdad. La movilidad. El problema principal que tiene Málaga es la falta de vivienda.
asequible para la inmensa mayoría de la gente. Y todo este crecimiento de población que advertimos que se va a dar en los próximos 20 años, no se va a dar si no hay vivienda asequible. Por lo tanto, el problema principal que tiene Málaga no es el tren de la costa, es la falta de vivienda para mucha gente. Punto número uno. Punto número, cuando le preguntamos a alguien... Pero estamos tranquilos. Le preguntamos... para miles de viviendas. 400.000. Iba a hacer miles de viviendas, yo estoy tranquilo. Por eso no lo considero un problema. Si le preguntamos... ¿Y ya Pedro Sánchez lo iba a solucionar? Si le preguntamos a cualquier persona, ¿usted querría el tren a Marbella? ¿Quién dice que no? Yo he estado 4 años presidiendo la Comisión de Transporte. Yo me he sentado allí, como no podía participar, escuchaba. Usted no se puede imaginar 52 representantes de 52 territorios de nuestro país pidiendo cosas que consideran necesarias. Todo el mundo en su territorio considera que es imprescindible. Imprescindible. Yo vivo en la zona este de Málaga, en La Cala, antes en El Palo. Ahí ni el tren ni el metro. Lo acabo de decir yo. Fíjese, y la zona más exclusiva que tiene Málaga son la zona donde no llega ni el tren ni el metro. Por lo tanto, esta relación casual que se hace, si no llega el tren no hay desarrollo, no es cierta. Si no hay comunicaciones, no hay desarrollo. Comunicaciones. Otra cosa es el tren. Y yo creo que estamos viendo aquí es qué tren es el que quiere Málaga. ¿Qué tren es el que necesita Málaga? Si el tren para que los trabajadores se muevan dentro de la costa, el que va entre Fuengirola, Mijas, Marbella, o el que se desplaza Málaga, allí Marbella. Porque ¿cuánta gente que trabaja allí en Marbella vive en Málaga? Y al revés, ya se lo digo yo, poquísima, poquísima. Por lo tanto, hay un problema de movilidad dentro de la Costa del Sol y de la gente que viene a pasar fines de semana o que tiene una segunda residencia aquí o viene a hacer aquí turismo. Pero a la gente hay que explicarle la verdad de las cosas, porque la cuestión no es si quiero o no quiero, porque entonces todo el mundo quiere, claro, quiero lo mejor, yo también, lo mejor. La cuestión es explicar por qué durante 20 años no se ha hecho. Y durante 20 años no se ha hecho porque el papel, digamos, de deseo, lo aguanta todo. Pero cuando los ingenieros, que son los que tienen que ver los papeles de las cuentas, de cuánta demanda podría tener y cuánto coste podría tener, es cuando a todos le tiemblan las piernas. Porque estamos hablando de una infraestructura, y se lo digo con conocimiento de causa, que podría ser la obra de infraestructura más compleja y cara de la historia del ferrocarril de nuestro país. Por lo tanto, no estamos hablando de una actuación cualquiera. Por lo tanto, no, yo le digo la realidad de las cosas. Porque esa infraestructura... Para rentabilidad, la del metro. Bueno, que no es rentable. En absoluto. Los ciudadanos tienen que saber que cada vez que un usuario se monta en el metro, la Junta paga 5 euros. Sí. Cada vez que un usuario se monta en el metro, digamos, pagamos todos 5 euros. Cada vez que el metro se pone en marcha... Eso la gente no lo sabe. Pero bueno, insisto. Es decir, entonces, aquí la cuestión es, primera, que decidamos, que la provincia diga qué tren es el que quiere. Porque yo cuando empecé en eso todo el mundo me habla, el tren de la costa, y yo digo, ¿qué tren? Y la gente me decía, ¿cómo que qué tren? Digo, sí, cercanías, prestaciones altas. Porque si es prestaciones altas, tenemos que saber que es precio alto. Porque si es prestaciones altas, es precio alto. Y eso a la gente hay que decírselo. Cuando estamos hablando, y acabo, de una inversión que podría rondar la infraestructura, las estaciones, los trenes, en torno a 5 o 6 mil millones de euros, que estamos hablando que en normalidad, sin fondos europeos, es lo que el Ministerio de Transporte gana en un año en todas las infraestructuras de este país, pues evidentemente durante 20 años tiemblan las piernas a cualquiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando, insisto, de la mayor infraestructura, de mayor coste que se ha hecho jamás en la historia en el ferrocarril de nuestro país. Para que nos hagamos una idea, la Y vasca del AVE, que en Euskadi no ha llegado el AVE todavía como tenemos nosotros desde hace 15 años. Pero eso por otros motivos. Pero también por complejidad de la orografía. Que llegue a las 3 capitales del País Vasco el AVE cuesta 6.000 millones de euros.
Que llegue la alta velocidad a una comunidad autónoma entera que no tiene AVE, cuesta 6.000 millones de euros. Lo mismo que cuesta aquí unir dos ciudades de la misma provincia. Por lo tanto, yo lo quiero, pero entiendo que durante 20 años a todo el mundo que ha tenido que tomar la decisión de impulsarlo le haya temblado las piernas. O sea, con tu teoría no se va a hacer nada. Hace 20 años el presupuesto... Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que algún día se hará. Estoy convencido. Estoy convencido que algún día se hará. Estoy convencido que algún día se hará. Pero, y acabo con, para que los ciudadanos que nos ven, sepan, digamos, el contexto de disponibilidad presupuestaria al que se enfrenta España. España tiene que terminar un compromiso europeo de Estado, de PP y de PSOE, que es terminar las dos redes transeuropeas de transporte. Corredor Atlántico y Corredor Mediterráneo. Tiene que terminarlo de aquí a 2030 y tiene que terminar la red de AVE para que llegue a todas las comunidades autónomas de España que no está. Como que no puede haber fondos europeos para el litoral. Acabar esas dos infraestructuras lleva 5 o 6 años donde prácticamente la totalidad de fondos de ferrocarril para nuevas infraestructuras se va a destinar a eso, que fue lo que dije yo. Las grandes infraestructuras, grandes, enormes como esta, insisto, posiblemente la más grande que jamás se haya hecho en nuestro país, habrá que esperar que haya una disponibilidad presupuestaria para ello. Yo no voy a negar nunca la necesidad. Claro que hace falta, si yo lo veo. Si yo lo veo, a mí me encantaría, pero sí, que es bueno tenerlo. Claro que es bueno tenerlo, una mejora en las comunicaciones. Pero yo entiendo, y el Partido Popular, esto que dice aquí, dice esto en las 52 provincias de España. Tendrá que justificar cuando llegue, porque algún día llegaréis, tardaréis, pero llegará el día que habéis prometido 120.000 millones de euros en infraestructura en todo el país. ¿A quién le vais a decir que no? ¿A quién estáis mintiendo? Nacho, ese presupuesto del que... Una cosa, Ignacio, por esa regla de 3... A ver, Tony, un apunte solo. Por esa regla de 3 ni habría ampliación del aeropuerto, ni habría AVE en Málaga, ni habría ronda. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron... pasaba lo mismo que pasa ahora con el ferrocarril. Ni mucho menos. Todo el mundo criticaba a la ministra socialista Magdalena Álvarez porque decía que había sido un exceso el aeropuerto. No hay ninguna infraestructura. A ver, el aeropuerto costó 400 millones de euros. Estamos hablando de una multiplicación por 10. A ver, Manolo, es que no son comparables. Estamos hablando de cifras que no son comparables. Y a la gente está hablando de miles de millones de euros. Entonces, sí, justo no es una cosa de yo ponerme de euros que se le ha dado al Cercanías de Cataluña. Claro que lo quiere. Claro, no. Es que esa cifra de 6.000 millones de euros va englobando los trenes que se han comprado. Pero es que el presupuesto del que tú hablas, Nacho, que Cataluña tiene los trenes más antiguos y Málaga los más nuevos. Hace 20 años eran 1.700 millones de euros. Un proyecto con obras ejecutadas. Es decir, que el siguiente tramo que era desde las Lagunillas hasta la Cala de Mijas era una obra ya adjudicada por 200 millones de euros. Y que en total ascendía a 1.700 millones. Porque allí no empezaron la obra. Pero es que si acudimos al número de viajeros... Nunca de verdad la adjudicación. Pero si es de las más... de Chávez y punto. Pero estamos diciendo que es de las más rentables de España. No hay ninguna número línea de cercanía que sea rentable. Eso es otro mantra. No hay ninguna línea de cercanía que sea rentable. Hace ya años me dijeron que alcanza 100 millones de viajeros. Dentro de eso es la más rentable de España. 100 millones de viajeros por año. La cuarta más rentable de España. Tiene 10 este año 15. Hace años ya se hablaba de 100 tiene 15 millones de viajeros este año. Normalmente tiene 10. Es la que menos dinero pierde. Son datos estadísticos del INE lo que estoy dando. No, 100 millones. Cuidado con la desinformación. 100 millones no dice que tenga el cercanía de... En la cuarta de España el número de viajeros. Estás en un error, tampoco pasa nada. En la estrategia del gobierno de red ferroviaria es que ni siquiera se contempla este proyecto. Hay 47 proyectos y 3 para Andalucía. Y uno de ellos, ya Óscar Puente ha dicho que no termina de verlo claro. Hay un proyecto, no os digo que es gemelo, pero muy parecido en la orografía en la Comunidad Valenciana, que cuidado, que yo no tengo que decir nada de las necesidades de la Comunidad Valenciana. Y ese sí que se va a estudiar. Pero es que este ni siquiera se estudia. Bueno, tengo que decir que se ha destinado para los presupuestos para Málaga de la Junta, se ha destinado 1 millón de euros para estudios de demanda de metro y de tren. Es decir, ¿qué estudios de demanda hacen falta para constatar que hay colas de 2 o 3 horas desde Marbella hasta Málaga, cuando es un recorrido que se hace en media hora? Cuando
la A7 está colapsada, cuando aquí no se nos está bonificando el peaje y en Galicia sí, cuando en Galicia se está haciendo el corredor atlántico y aquí no se está haciendo nada. La mayoría cuando hablamos de proyectos norte de España y Cataluña, por supuesto. Claro, pero si hablamos del metro, que antes ha salido el tema del metro. ¿Puedo meter cuchara? Bobadilla, yo es que... Sí, puedo meter cuchara, Ignacio. Una consecuencia del desarrollo desaforado y descontrolado del urbanismo en la costa en las décadas precedentes nos está trayendo un problema al presente tremendo a la hora de planificación de infraestructura. Lo digo porque cuando se construía como se construía, el problema no era solo del medio ambiente, ni solo de la especulación sobre el precio y la expulsión de vecinos que se tenían que ir a otros sitios porque no encontraban precio. También hay un problema estructural de cómo se concibe un país, en este caso la Costa del Sol, y cómo ahora las infraestructuras tienen un sobrecoste por ese desarrollo. Pero yo quería ir a otro punto, y es a cada uno lo que le toca. El metro al PTA y el metro al palo es una patada para adelante por parte del Partido Popular continuamente. No estará poniendo el tren del litoral como cortina de humo para que no hablemos del metro. Porque bueno, ahí tengo yo que decir que el plan de infraestructuras para 2030 de la Junta de Andalucía, que es donde se establecen las grandes obras e infraestructuras en Andalucía, se dejó fuera el metro a Málaga Este. Y sin embargo se incluyó el metro, la línea 3 del metro a Sevilla, con un coste 10 veces superior. No, nos quedamos ahí, lo siento mucho, muchísimas, es que me he tenido que casi meter ahí. Lo has clavado. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que es bastante saludable que podamos debatir y hablar, aunque discrepemos. Y sobre todo que yo creo que la conclusión es que si queremos regenerar, pues hay que regenerar de forma transversal, desde un lado hacia otro. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes, sobre todo porque son lo más importante y la verdadera pretensión de este programa, que no es otra que informarles con rigor y sin desinformación, sin bulos y mucho menos sin insultos. Hasta la próxima semana.